Hola, bienvenidos a Ecos Arquitectónicos, un diálogo entre el pasado y el presente. En nuestro especial de hoy hablaremos de catedrales góticas, pero particularmente vamos a hablar de tres. La primera, Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, en la localidad de Chapinero, en nuestra ciudad Bogotá. La vamos a comparar un poquito con Notre Dame en París y con la Basílica Nova en Roma. Bueno, vamos a iniciar hablando un poquito de los elementos arquitectónicos. Veamos un poco la fachada. Tiene un arco que vemos aquí, termina en forma de punta, se llama justamente arco apuntado u ojival. Es capaz de compensar mejor las cargas y de propiciar un efecto de ascenso que hace ganar altura a la edificación. Esto fue sin duda uno de los elementos básicos de las edificaciones góticas, en comparación al arco de medio punto, que era el que se utilizaba en el románico y que posee un empuje lateral mucho menor. Otro elemento súper representativo del gótico es la bóveda de crucería. En este caso es de tipo cuatripartita y surge cuando se cruzan dos bóvedas de cañón apuntadas. Tradicionalmente el espacio entre los nervios, los nervios son esa especie de viquitas curvadas que allí vemos, se rellenaba con piedra. El peso de la piedra descarga sobre los cuatro nervios cruzados que conducen esos empujes hacia los altísimos pilares fasciculados con columnas que veremos más adelantito. Este tipo de estructura trae como consecuencia que ya no se necesitan muros macizos, que era como se venía trabajando en el románico, y además las construcciones pueden alcanzar alturas mucho mayor. Los vitrales fueron diseñados por el artista alemán Walter Wolf Wasserhauen, quien llegó a Colombia en 1940 proveniente de España. En el caso de Lourdes, los ventanales representan escenas religiosas exclusivamente, pero en el pasado, Notre Dame y de otras iglesias del periodo gótico, en pleno 1400, la mayoría de la población era analfabeta, así que los vitrales no solamente cumplían la función decorativa, sino también la función didáctica. Mostraba, enseñaba escenas no solamente sobre religión, sino también otros temas sociales, sobre batallas, historias o comportamientos de la sociedad, para que la gente como que los admirara y tomara ejemplo y lo siguiera. Las columnas del arte gótico consisten en el pilar compuesto, el cual es el mismo soporte románico, pero dispuesto para que se agarre con los arcos cruceros. En el caso de Lourdes, el núcleo de la columna es cilíndrico, se rodea de semicolumnas que también se llaman pilastras, 4 de diámetro mediano y 20 de diámetro menor para la parte de la nave principal, y se apoyan sobre un zócalo poligonal hecho en piedra en la parte superficial, lo que vemos, y moldurado en concreto en la parte inferior, a diferencia del estilo románico en que ese mismo zócalo era uniforme y cilíndrico, lo cual también indica que en el gótico estas columnas no solo eran más robustas, sino que también venían a acompañar la estética y la decoración del lugar. Los capiteles de Lourdes no son propiamente los más exquisitos o detallados, y esto es una característica que la diferencia de los recargados y muchas veces narrativos capiteles medievales y románicos. Aquí fue más sencillo y se muestra una figura de rostros infantiles que asemejan ser ángeles o querubines, y hay algunas florituras y formas que se repiten. La catedral tiene 3 pórticos, uno principal y 2 secundarios, uno por cada nave del espacio. Tienen forma ojival. El del centro adicionaron una puerta en cristal seguramente para evitar el ingreso de ruido y de pronto de corrientes de aire. Las puertas son en madera y en la parte superior de la puerta de madera hay un rosetón que combina madera y vidrio. La basílica está conformada por 3 naves que terminan en girola cerrada de medio hexágono. Tanto Notre Dame como Lourdes como Nova está conformada también por tres naves. El altar se encuentra al fondo de la nave central y detrás de la capilla mayor de la Virgen de Lourdes, la cual contiene el sagrario. La estructura es esta: la parte más baja es de arcos de ojiva en las naves laterales y la central. La segunda es la que contiene el triforio con arcos de medio punto, y la tercera es el claristorio con ventanas también de doble punto. Y la bóveda alta es de crucería arista, no ojival como ocurre en la mayoría de las edificaciones del neogótico. Actualmente todo el interior está cubierto de blanco de 2 tonos y detalles dorados, excepto la capilla mayor, la cual mantiene sus típicas bóvedas azules con estrellas doradas.
En los planos originales, la iglesia de Lourdes sí tenía arbotantes. No obstante, estos solo serían necesarios si la iglesia se hubiera hecho completamente en piedra. El material que se usó finalmente hacia 1903 fue ladrillo, que es mucho más liviano y se soporta en pórticos de mampostería estructural, formando arcos ojivales que no necesitan contrafuertes. Esto hace una gran diferencia respecto a otras iglesias que sí fueron construidas dentro del periodo gótico, como por ejemplo Notre Dame. Con el objetivo de sostener el peso de las bóvedas, en vez de construir gruesos muros como se realizaba en el románico, los arquitectos góticos idearon un sistema más eficiente, los contrafuertes con arbotantes. Los contrafuertes se separan de la pared, recayendo el empuje sobre ellos por medio de un arco de transmisión denominado arco arbotante. Al igual que con los arbotantes, para la época en la que se construyó Lourdes, ya los avances tecnológicos y de ingeniería eran innumerables. La disposición de materiales y de técnicas constructivas en Colombia permitieron el uso de pórticos, cuyas columnas sostenían el peso de los diferentes tramos de cada nave, aspecto que hace una diferencia también importante respecto a Notre Dame y a Nova. Para la iglesia bogotana, el pináculo, a diferencia de Notre Dame, es un elemento arquitectónico decorativo, no constructivo, que hace que aporta ese valor diferencial y que la distingue de todo el resto de las iglesias bogotanas. Las gárgolas se utilizan muy comúnmente en la arquitectura gótica y era una solución para la evacuación del agua lluvia. Según algunas tradiciones, tenían el poder de ahuyentar los malos espíritus, pero su verdadera interpretación aún presenta muchas lagunas. Aquí, en el caso de Lourdes, también se tienen para la evacuación de lluvias y para la decoración de las fachadas laterales, optando por la figura de lo que parece ser la cabeza de un lobo. En los tres casos, Notre Dame, Nova y Lourdes cuentan con 3 naves. La Basílica Nova tiene la particularidad de que sus naves laterales están divididas en 3 secciones, mientras que en las otras 2 iglesias los espacios quedan completos. Es decir, Nova tiene como unas subsecciones dentro de sus 3 grandes naves en la parte lateral. Podemos suponer que el tener esos espacios más pequeños le permitía a Nova procurar zonas tipo oficina, por así decirlo, ya que el lugar no era propiamente para la congregación masiva de personas, aspecto del cual ya vamos a hablar. La Basílica Nova presenta una estructura muraria, unas paredes gruesísimas, macizas de hasta 6 metros, sobre las cuales recae el peso de todo el recinto. Cuenta con bóvedas de arista y bóvedas de cañón y 4 grandes columnas, que son enormes, estaban cubiertas por mármol, pero la única función era embellecer el lugar, porque no sostenían. Está claro, la evidencia es que varias de esas columnas se han caído y el lugar sigue resistiendo. Notre Dame, en cambio, cumple con las características propias de una estructura del periodo gótico: bóveda de crucería, contrafuertes y arbotantes para recibir el peso y la presión negativa proveniente de dichos arcos. Por último, Lourdes, construida 500 añitos después de Notre Dame, presenta en su diseño un estilo neogótico decimonónico que no ocurre igual con la estructura ni tampoco con el estándar constructivo gótico, es diferente. En cuanto a materiales, hay también una gran variedad que ha de obedecer a la época, a la disponibilidad en función de la ubicación geográfica y por supuesto al presupuesto de cada obra. Por ejemplo, en Nova tenemos hormigón, ladrillo y mármol, y estuco que revestía el exterior de la basílica. En Notre Dame tenemos piedra caliza, madera y plomo, y en Lourdes, gracias a la modernidad, tenemos concreto reforzado y ladrillo. Tanto Lourdes como Notre Dame fueron lugares destinados al ritual religioso cristiano. Adicional a esto, Notre Dame era propaganda, por así decirlo, del clero. Es decir, el clero no quería dejarse echar tierrita de la tradicional y predominante nobleza feudal, y con una obra de tal magnitud demostraba que tenía bastante poder real. Nova, por su lado, no era un lugar de culto religioso, sino que se trataba de un edificio administrativo, en donde se manejaban asuntos de justicia y de comercio. El lugar era como la oficina del prefecto urbano, que en términos de nuestros días vendría siendo algo como un primer ministro. Debajo del suelo de Notre Dame hay catacumbas, y bajo el suelo de la capilla de Lourdes se encuentran los osarios y las placas de agradecimiento a la Virgen y los santos que muchas personas a diario van a visitar. Otra similitud entre las 3 construcciones es que los puntos geográficos donde se ubican desde tiempos remotos han sido lugares de adoración religiosa. En el caso de Notre Dame, ese mismo punto era lugar de reunión y adoración de los celtas. Luego se convirtió en la primera iglesia cristiana de París y recibió el nombre de Basílica de Saint-Étienne. Antes de ser la catedral que vemos hoy, también fue una iglesia románica que permanecería allí hasta el año 1163. Lourdes, con una historia mucho más cortita, fue primero una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción.
Para el caso de Nova, las excavaciones han mostrado que el lugar era antes un gran complejo de almacenaje de la época de Domiciano. De una u otra forma, creo que las tres construcciones antes que nada fueron ideadas para demostrar superioridad en algún nivel, bien sea clerical, como en el caso de Notre Dame, o social y económico, como en el caso de Nova. Yo no creo que alguien se esfuerce tanto que se someta a semejante labor, una mega obra de ingeniería, unos gastos inimaginables, o sea, embarcarse en todo ese trabajo sin querer explícita o discretamente exhibir sus pretensiones. Por algo será que en nuestros días ya no se construyen iglesias de este nivel. Con su magnificencia y estilo, Notre Dame logra entrar en la onda del momento, la onda en la que cada ciudad europea quería destacar, ser el nuevo símbolo de prosperidad urbana y núcleo intelectual y cultural del continente. En la actualidad, Nova se ha convertido en un lugar de admiración como ruina histórica, arqueológica, que cientos de turistas visitan a diario. Pero por su estado de deterioro y con el ánimo de seguir preservándola, no presta un servicio diferente al de la contemplación. En cambio, en Notre Dame y en Lourdes pasan dos fenómenos parecidos entre sí, pero muy diferentes a Nova. Notre Dame es un lugar admirado y reconocido por el planeta entero. Es el punto en el que todo turista, en su paso por la ciudad que más turistas recibe en el mundo, quiere estar. Es también el lugar de encuentro de los parisinos, es escenario de conciertos, de ferias y hasta de desfiles de moda. Tanto su exterior como su interior han sido escenarios de películas y series y de videos musicales. Es realmente un icono de la capital francesa, y no olvidemos el carácter religioso. La catedral sigue siendo un lugar sagrado donde cientos de feligreses acuden masivamente, bien sea en calidad de turistas o de locales. Tanto así que allí se practican misas en todos los idiomas, permitiendo no solo a los extranjeros, sino a la enorme población inmigrante que habita París a ser parte del ritual sagrado. Para Lourdes la situación es un poco parecida, quizá no tanto a nivel turístico, pero sí se ha convertido en un punto de encuentro, y esto es gracias a la plazoleta del lugar, pues este espacio permite el encuentro de personas, el comercio de libros, de artesanías, la realización de eventos, de ferias y hasta el peregrinaje decembrino en busca de los mejores alumbrados de la ciudad. La localidad de Chapinero, en su evolución permanente, ahora tiene un carácter mucho más juvenil y bohemio que en el momento de la construcción de la iglesia. Es por esto que en los alrededores de Lourdes encontramos supermercados, bares, discotecas y demás lugares donde la diversión y el ocio también tienen su lugar, y el lugar es muy cerquita al altar. ¿Qué sería de una iglesia gótica sin sus gárgolas? Yo creo que habría quedado incompleto el guión del jorobado de Notre Dame sin ellas. ¿Qué sería de la arquitectura moderna sin las bases de las construcciones romanas? ¿Cómo sería una iglesia católica sin imágenes o sin estatuas de la Virgen y sus 10.000 advocaciones? Y mejor aún, ¿cómo sería una iglesia católica si no tuviera vitrales? O sea, muy raro. Creo que un elemento no está completo sin el otro. Sería como una obra sin terminar. No podrían cumplir a cabalidad su misión merecedora de admiración ni maravillar nuestros ojos con tan elevados niveles de estética y belleza. Las tres disciplinas parten de la sensibilidad del ser humano, del querer deleitar a medida que satisfacen una necesidad, así sea de la mera vanidad. Juntas, arquitectura, pintura y escultura generan formas que terminan creando espacios tridimensionales, transmiten mensajes que se convierten en simbolismos y cuentan historias que en muchos casos han trascendido generaciones. Este trinomio artístico ha conocido también de la adaptación y del cambio. Ha permitido al ser humano, a medida que eleva su conocimiento, expresar todo lo que le ha venido en gana e ir mutando conforme el tiempo lo ha demandado. Para terminar, yo creo que arquitectura, pintura y escultura también son testigos grandes, testigos que saben contar y que logran poner a dudar nuestras mentes humanas, a especular en torno a ellas, y que hoy siguen muy presentes en el día a día de todos los que transitamos ante ellas. Y aquí terminamos el episodio de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Sigan conectados. Bye.